¿Cómo podría hablarle uno a los hijos de honor, de valor, de orgullo, de dignidad y de patriotismo si deja tirado a su país cuando atraviesa su peor momento? Y Colombia, Diego, me lo ha dado todo. Y es el momento de devolverle con creces todas esas bendiciones Hasta la revista Semana, yo creo que todos los de ahí quieren votar por Abelardo. que me ha dado Colombia a lo largo de mi vida. ¿Ah? ¿Por qué tomó la decisión, doctor Abelardo? Porque mire que este rumor que hoy se confirma venía rondando desde hace varios meses. Usted lanzaba puntadas en sus redes sociales, en sus videos, en sus novedosas campañas, pero usted había sido prudente. De hecho, decía que no. Ajá. Diego, un hombre no puede escapar de su destino y cuando la patria llama, el deber de todo buen hijo es acudir a ese llamado. Sí. Yo te confieso que durante mucho tiempo traté de hacerle el quite a la política porque yo tengo una serie de actividades y una vida incluso por fuera de Colombia. He retornado al país para estar poniendo el pecho aquí por Colombia, como corresponde. Bueno, Abelardo está en vivo. Abelardo está en vivo justamente en la revista Semana. Claro, ahorita los medios le caen a Abelardo. Todos quieren entrevistarlo. Todo el mundo quiere entrevistarlo. Todo el mundo ya en este momento quiere estar con él. Bienvenido a Semana, ¿cómo le va? Diego, encantado de estar aquí en Semana contigo y con todos los colombianos. Es un placer como siempre. Bueno, firme por la patria, ¿ah? Ahí estamos Como viendo detrás corresponde, suyo. firme por la patria porque Colombia atraviesa sus horas más oscuras, y es cuando más nos necesita. Nosotros no podemos darle la espalda a nuestro país cuando más problemas tiene. ¿Cómo podría hablarle uno a los hijos de honor, de valor, de orgullo, de dignidad y de patriotismo si deja tirado a su país cuando atraviesa su peor momento? Y Colombia, Diego, me lo ha dado todo. Y es el momento de devolverle con creces todas esas bendiciones. Hasta la revista Semana, yo creo que todos los de ahí quieren votar por Abelardo. Que me ha dado Colombia a lo largo de mi vida. ¿Por qué tomó la decisión, doctor Abelardo? Porque mire que este rumor que hoy se confirma venía rondando desde hace varios meses. Usted lanzaba puntadas en sus redes sociales, en sus videos, en sus novedosas campañas, pero usted había sido prudente. De hecho, decía que no. Diego, un hombre no puede escapar de su destino y cuando la patria llama, el deber de todo buen hijo es acudir a ese llamado. Sí. Yo te confieso que durante mucho tiempo traté de hacerle el quite a la política porque yo tengo una serie de actividades y una vida incluso por fuera de Colombia. He retornado al país para estar poniendo el pecho aquí por Colombia, como corresponde. Pero al final de la ecuación, querido Diego, un hombre no puede escapar de su destino. Y yo creo que tengo la obligación moral, no es bajo ninguna circunstancia un sacrificio para mí, es la obligación moral de concurrir al llamado de la patria. Además, tengo que decirlo con total humildad, pero también con total claridad. Hace más de 2 años, muchos colombianos, muchos compatriotas me estaban pidiendo directamente a través de las redes sociales. Me encontraba la gente en la calle y me pedían que presentara mi nombre. Y cuando uno siente ese fervor en la calle, cuando se puede uno percatar del interés de la gente en una candidatura que saben que el león por todos lados, ¿no? El tigre, independiente, perdón. decidida, con valor y coraje, pues uno no puede ser indolente frente a ese clamor. Esa es la verdad. Y aquí me tiene a mí el patriotismo por una parte y por otra la desesperanza de tantos compatriotas que ven en mi nombre la posibilidad de salvar a Colombia y de entre todos reconstruirla. Yo quiero ejercer un liderazgo, Diego, que me permita ser un puente entre las tradiciones y los principios fundacionales que convirtieron a Colombia en una nación y que se han perdido hoy, y ese futuro maravilloso en el que queremos todos estar y construir una Colombia diferente, llena de oportunidades, seguridad y, por supuesto, para rescatar esos principios fundacionales, Diego, porque esto no es un tema de ideologías. Esas etiquetas yo creo que están caducas. Este es un tema de principios fundacionales. Si la gente que me está viendo creen que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, creen en el imperio de la ley y el Estado de Derecho, y además de eso consideran que hay que empoderar a nuestra fuerza pública y protegerla para que pueda hacer su labor y castigar con mano de hierro a los criminales, y además de eso creen en la economía libre de mercado, pues están de mi lado. Llamen eso como les dé la gana. Lo cierto es que eso no es ideología, se trata de principios fundacionales. La ideología es una manera de pensar, los principios fundacionales son la manera correcta de pensar. Y yo estoy aquí para defender unos principios, para poder hablarle a mis hijos
de dignidad, de honor y de patriotismo. Por tanto, no puedo bajo ninguna circunstancia darle la espalda a mi país en sus horas más oscuras. Yo tengo mi vida resuelta. Así es. Yo tengo una vida tranquila fuera de la política. Pero no podría mirarme al espejo si no atiendo el clamor de tantos compatriotas que hoy ven en mí una esperanza. Si le doy la espalda a Colombia en sus peores momentos, cuando se encuentra bajo el influjo de un gobierno absolutamente nefasto que está destruyendo a nuestra nación. Yo estoy aquí por un compromiso patriótico. Yo no he venido aquí a hacer plata, yo he venido aquí a hacer patria, a servirle a mi país y a poner el empeño que sea necesario para reconstruir esta nación que se merece. Tremendo, ¿no? Tremendo, fue pucha. Uy, no. No, brutal. Eso es brutal. Pero que con seguridad, que con salud, con una economía sana, con empleo y con libertad, va a ser una gran nación de la que todos estaremos muy, pero muy orgullosos, Diego. Doctor Abelardo, ¿así de mal está Colombia? Lo veo bastante preocupado. Bueno, dímelo tú, que trabajas en Semana y que han sacado 100 portadas sobre los excesos, los desastres, los dislates, las locuras y las tropelías del gobierno del señor Petro. Si alguien sabe qué está pasando en Colombia porque están bien informados, son los periodistas de Semana, Diego. El país está en su peor momento. Nunca antes en la historia republicana de esta nación habíamos padecido un gobierno tan nefasto, tan corrupto y tan destructor como el gobierno de Gustavo Petro. Bueno, mire, doctor Abelardo, que durante todos estos meses que se venía hablando de su posible aspiración presidencial, que hoy se confirma, usted va a estar en la contienda presidencial, va a recolectar las firmas y ya hace parte de ese grupo de candidatos. Firmas. Se habló mucho de una posible fórmula vicepresidencial con Álvaro Uribe Vélez. Ahora el hijo del hasta el hijo quiere que sea su fórmula vicepresidencial. Presidente Tomás Uribe pone a sonar esa idea también, lanza esa propuesta. ¿Tiene usted esta idea en mente de ofrecerle esto al expresidente Uribe? Oiga. Diego, te recuerdo que quien propuso y habló de esa posibilidad fui yo. Te estoy quitando crédito entonces. El autor de esa idea. Señor. Soy yo. En consecuencia, por supuesto, que yo estaría honrado en que el presidente Uribe pudiese hacer parte de esa fórmula. Nos ahorraríamos muchos problemas. Sería un gobierno absolutamente maravilloso que mezclaría la ardentía de la juventud con la sabiduría de la experiencia de un titán de la política y del patriotismo como Álvaro Uribe Vélez. Quien propuso al presidente Uribe fui yo y me ratifico en eso. Colombia necesita a Uribe, ¿no? Tiene sentido que tengamos al Messi de la política sentado en la banca cuando podría jugar en pro de Colombia, en pro de su seguridad, de su desarrollo económico. Y hay que decirlo, Diego, porque yo no soy un hombre desagradecido. Podré tener todos los defectos, pero nunca he sido desagradecido y desleal. El hombre que más ha hecho por Colombia es Álvaro Uribe Vélez, y hay que decirlo de la manera más tajante posible. Lo único que ha servido, el tigre. la única receta que le ha servido a Colombia, y esto no es una opinión, porque para eso están los números, para eso están las matemáticas, los guarismos, lo único que le ha servido a Colombia desde el punto de vista de seguridad, economía, desde el punto de vista de inversión social y desde el punto de vista de cohesión social, ha sido la doctrina uribista de los 3 huevitos: seguridad democrática, inversión social y confianza inversionista. No es una opinión. Del año 2002 al 2010, Colombia tuvo los mejores indicadores de seguridad, de economía y de inversión social y de respeto y respaldo internacional. Que mucha gente sea desagradecida y se haya olvidado eso no significa que la mayoría de los colombianos no tengan claro que Álvaro Uribe transformó a Colombia y la convirtió en un país inviable cuando antes era absolutamente inviable. Eso a mí nunca se me va a olvidar. En consecuencia, lo que hay que hacer es remasterizar la política, la doctrina uribista 2.0. ¿Con qué? Con tecnología, con pie de fuerza, con inteligencia artificial. Es lo único que le ha servido a Colombia y deberíamos ser lo suficientemente inteligentes y coherentes todos los colombianos como para entenderlo y aplicar esa misma receta actualizada, remasterizada. Que viva siempre Álvaro Uribe Vélez, el gran colombiano. Yo nunca voy a desconocer bajo ninguna circunstancia lo grande que ha sido Uribe y todo lo que ha hecho por Colombia. Usted es abogado. ¿El expresidente Uribe podría ser fórmula vicepresidencial? La reelección está prohibida, pero él podría ser fórmula vicepresidencial. Querido Diego, mal haría yo siendo abogado, proponiendo una salida que no tenga asidero jurídico antes de proponerla, antes de exponerla y presentársela al país, por supuesto que revise la norma constitucional.
Las inhabilidades son taxativas, son expresas. Cada cargo indica cuáles son las inhabilidades e incompatibilidades. Justamente hicimos un directo hace unos días hablando de esto, ¿no? Justamente. Una norma dice que quien haya sido presidente de la República no puede ser vicepresidente. Es un principio que se conoce como el principio de legalidad. Los servidores solo pueden hacer aquello que la ley les indica, mientras que los particulares podemos hacer todo aquello que la ley no nos prohíbe. La norma es clara. El presidente Uribe no puede ser elegido presidente, pero puede ser elegido vicepresidente. No les quepa la menor duda. Doctor Abelardo, entonces, si lo ve Ahora, el expresidente Diego, Uribe, perdóname, ¿qué le dice? Diego, perdóname. Señor, No lo he dicho solamente yo, lo han dicho grandes constitucionalistas como el doctor Germán Calderón España, que ha sido invitado de ustedes en semana. Es un hombre que tiene todo el conocimiento, todo el prestigio y toda la trayectoria para dar conceptos que se circunscriben especial y únicamente al tema jurídico. Él es un jurista y lo ha expresado para Semana y otros medios con total claridad y con fundamento en la norma constitucional y en la jurisprudencia correspondiente. Doctor Abelardo, ya usted explicó las razones, pero entonces aprovechemos esta entrevista para que usted le haga un nuevo llamado o una nueva invitación al expresidente Uribe. Pero claro, por supuesto, es que se la hago todos los días. Acabo de hablar con él hace 20 minutos. Bueno, ¿y qué le dijo? Yo hablo más con el presidente Uribe que con mi padre. Hablamos 3, 4 veces al día, porque me siento honrado de ser su amigo, de haber sido su abogado en muchos temas y de tener como inspiración y como referente de lo que debe ser un liderazgo al presidente Uribe. Miren, el liderazgo debe fundamentarse en la sabiduría y en la virtud. Y de eso le sobra bastante a Álvaro Uribe Vélez. ¿Y será que sí? ¿A él le suena la idea? Bueno, hay que hablarle, hay que hablarle. Y hay que presionarlo. Yo ya le he dicho a ustedes, necesitamos presionar a ÁlvaroUribe para que se le una a Abelardo. Entonces, Esa fórmula es ganadora. Es un titán de la política. Uribe es un monstruo de la democracia. Es un defensor de la patria y lo necesitamos activo cuando está en su mejor momento, cuando está más sereno, cuando está más sabio, cuando ha demostrado su profundo amor por Colombia y la convicción en unos principios que son los principios fundacionales de nuestra república. Bueno, doctor Abelardo, entonces, como usted dice que este no es un asunto de ideologías, ¿está dispuesto a hacer alianzas, conversar con diferentes sectores, o cómo va a ser el derrotero de su campaña presidencial? Diego, mira, yo pienso que aquí hay que hacer una gran coalición patriótica con unas líneas rojas que deben ser unos axiomas irrenunciables, unos imperativos categóricos que no se pueden negociar. En esa gran coalición patriótica no pueden estar ni Gustavo Petro ni sus cómplices. Si a mí me dicen que tengo que aliarme con esa gente para ganar la presidencia de la República, prefiero renunciar o pasar a un pelotón de fusilamiento antes que contemporizar con quienes tanto daño le han hecho a Colombia. Han destruido la seguridad, han destruido la salud, han destruido la confianza inversionista y la esperanza del pueblo colombiano. Y eso no solamente no se puede perdonar, sino que no puede quedar impune, Diego. ¿Y con quién le gustaría entonces empezar a hablar? Empezar a hacer unos acercamientos. Hermano, todo lo que no sea Petro ni huela a Petro, yo no tengo ningún problema. Centro, derecha. Esto es un tema de país. Todos los que hayan tenido que ver con Petro de una manera u otra no pueden entrar en una coalición patriótica. Sí, señor. Quienes nos hemos opuesto a Petro, por supuesto que sí, pero quienes han trabajado de su lado, quienes lo han ayudado a destruir y a consolidar su plan territorial, urbano y de violencia política, no pueden hacer parte de esa coalición. Total. Yo no me he regresado de Italia de una vida idílica para arrodillarme, para renunciar a mis principios y para contemporizar con los enemigos de la República. Yo he regresado a Colombia para salvar a Colombia, para reconstruirla en una gran coalición patriótica y para enfrentar con determinación, ardentía, valor y patriotismos a todos aquellos que han puesto en riesgo la estabilidad de nuestra nación. Yo no he venido aquí, hermanito, a darme las manos con todo el mundo y abrazarme con los enemigos de la República. Conmigo no cuenten para eso. Me siento con todo el mundo que no haya trabajado con Petro, que no haga parte de esa bandola y que quiera sacar el país adelante. ¿Vio el Consejo de Ministros y la alocución de ayer del presidente Gustavo Petro? Bueno, es que eso daría risa si no se tratara del presidente de la República y del gobierno. Pero se trata del presidente de la República. Eso es lamentable. Es triste. Es apocalíptico. ¿En manos de quién está Colombia? De una persona absolutamente enajenada, fuera de sí, que no controla ni lo que dice, rodeado de gente tan mala como él. Colombia atraviesa sus horas más oscuras y debe haber un compromiso de los colombianos decentes y patriotas para enfrentar el riesgo que significa Gustavo Petro, que, insisto, va a querer quedarse en el poder. Gustavo Petro no tiene candidato a la presidencia, el candidato es él.
Que el país no olvide eso nunca. Bueno, por ahí hay unas conversaciones con Daniel Quintero. De hecho, en este momento que estamos haciendo esta entrevista, doctor Abelardo, Daniel Quintero está en la casa de Nariño. Hay que ver qué ocurre, porque lo que usted dice es cierto. Gustavo Petro por ahora no tiene candidato. No tiene ¿Usted candidato. cree que Petro va a intentar quedarse en la casa de Nariño? Pero por supuesto que lo va a intentar. Por eso tenemos que rodear a las instituciones, porque son nuestras altas cortes. Y el Senado de la República, hay que decirlo y hay que reconocerlo. Cuando la gente hace las cosas bien, hay que reconocerlas. Y cuando las hace mal, hay que denunciarlas. El Senado se ha parado de manera estoica contra los atropellos del gobierno de Gustavo Petro. Hay que decirlo públicamente. El presidente del Senado, Efraín Cepeda, ha hecho un buen trabajo. Eso hay que reconocerlo. Muchos congresistas, senadores de distintas bancadas en el Senado se han opuesto a las tropelías del régimen y lo han hecho bien. Y las cortes, hay que rodearlas porque han venido cumpliendo su función. Pero por supuesto que Petro se quiere quedar. Es que esa es una receta inveterada e histórica. La izquierda trata de llegar por la vía democrática, cuando lo consigue se queda violando la Constitución. Eso no se lo inventó Petro, eso es un manual de la izquierda radical que, insisto, se ha aplicado de manera inveterada e histórica a lo largo de los tiempos. Eso lo sabe todo el mundo. Lo mismo ha ocurrido tanto en Venezuela como en Nicaragua como en Cuba. Llegan por la vía democrática o a través de una revolución que pretende cambiar las cosas para bien, para luego atornillarse al poder y destruir la vida de la gente, condenándola a la pobreza y al exilio forzado. Entonces, hombre, vamos a pararnos firmes con lo que se presenta y a hacer una gran coalición patriótica para defender las instituciones. Así es. Yo no he venido aquí, Diego, a doblegarme ante los enemigos de la República. He venido a enfrentarlos con determinación y ardentía y sin miedo, porque yo llegué tarde a la repartición del miedo. Claro, porque si no hay esa coalición, doctor Abelardo, lo cierto es que hay muchos candidatos, tanto de centro como de la derecha, mientras que de la izquierda ya se han tomado unas decisiones, ya están mirando a ver qué hacer, digamos que están un poco más organizados. Si no hay una coalición como usted la está proponiendo, va a ser muy difícil ganar en elecciones. Pero Diego, es que los tiempos de la política no son los tiempos de la desesperación de la gente. Eso. Y les aclaro lo siguiente, la primera vuelta es en 9 meses. Mire la claridad de Abelardo, mire la claridad, ¿ah? Yo creo que hay mucha gente que tiene unas aspiraciones legítimas, que tienen una ascendencia en la ciudadanía, otros que se inventaron un cuento y que solo en sus sueños creen que pueden hacer esto. Ahora, yo te digo algo, aquí hay gente muy valiosa y hay gente muy valiente. Y yo me pregunto, bueno, ¿y por qué suena Vicky Dávila y no suenan otros periodistas? ¿Por qué la candidata es Vicky Dávila y por qué tiene cierta aceptación y esa misma aceptación no la tienen otros periodistas como Daniel Coronel o Cecilia Orozco o el que sea? Porque Vicky tiene lo suyo. Y ahí hay gente muy valiosa, como María Fernanda Cabal, el mismo Miguel Uribe, que hoy se debate entre la vida y la muerte por esa violencia política patrocinada por el régimen. La doctora Paola Holguín, la senadora Paloma Valencia, el doctor Andrés Guerra. Hay gente muy valiosa. Y es que los que estamos sonando somos 40 colombianos de 53 millones de ciudadanos. Eso. Algo tenemos que tener. Y esto hay que ir tocando el balón entre todos con un objetivo final, que es que Colombia se salve y no caiga bajo el influjo destructor de la izquierda radical de Gustavo Petro. Y ya en marzo vemos cómo nos unimos. Y el que tenga más aceptación, pues apoyamos a ese. Y se acabó, porque aquí el objetivo no son las vanidades, por lo menos en lo que a mí respecta. Vamos a ganar con la ayuda de Dios. Patria, defenderla como corresponde. Entonces, vamos a dejar que se vayan decantando los procesos. Vamos a dejar que nos encontremos todos el otro año para mostrarle al país qué tan responsables somos y de qué estamos hechos. No de vanidades y de egos y de intereses. Yo le digo una cosa a ustedes y se los digo con humildad. Yo tengo una vida idílica por fuera de la política. Yo me he regresado de Italia, en donde vivía en Firenze, para ponerle el pecho a esta situación. Y lo propio están haciendo otros candidatos, como los que he mencionado, y eso tiene un gran valor porque no hay virtud republicana más importante que el patriotismo. Sí. Desde el 7 de agosto del 2026, si usted gana, doctor Abelardo, ¿no me está escuchando, doctor Abelardo? Se me fue un poco, repíteme, por favor. Bueno, no, si usted gana la elección presidencial y llega el 7 de agosto de 2026 a la casa de Nariño, ¿qué es lo primero que haría? ¿Cuál es la primera decisión que toma? Diego, aquí hay unos temas importantes y no se puede llegar a tomar una sola decisión. Hay que llegar con un paquete de decisiones para ejecutarlas el mismo día. Colombia enfrenta unos grandes desafíos en este orden, en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de empleo. Eso requiere una serie de medidas, un paquete de medidas que hay que ejecutar el primer día. Y te voy a decir algo, Diego. Yo creo que todos los candidatos que hoy están en el ruedo político saben lo que hay que hacer.
muchos académicos también. Es más, ustedes se meten a ChatGPT y le preguntas en cada tema fundamental qué hay que hacer. Y la inteligencia artificial te lo dice. El problema no es lo que hay que hacer, el problema es quién se atreve a hacer lo que hay que hacer para salvar a Colombia. Colombia necesita un gladiador. Colombia necesita una persona, un tigre, que actúe con decisión, con coraje, con valor, con autoridad y con ardentía. Todos sabemos lo que hay que hacer en materia de seguridad. Todos sabemos lo que hay que hacer en materia de salud. Todos sabemos lo que hay que hacer en materia de empleo y economía. Y todos sabemos lo que hay que hacer en materia de educación y de medio ambiente. El problema es quién se atreve a hacerlo, Diego. ¿Quién tiene los cojones para asumir el riesgo que significa dar la pelea por Colombia? ¿Quién tiene esa valentía? Ese es el planteamiento que le dejo hoy a los colombianos que nos están viendo y escuchando a través de semana.com. El tema no es lo que hay que hacer, es quién se atreve a hacerlo. Eso es lo realmente importante. Pero hay que acometer una serie de actuaciones inmediatas. Sí, señor. Para retornar, primero, el orden, la seguridad, la estabilidad económica y restaurar nuestro sistema de salud que está siendo deliberadamente destruido. Hoy las EPS intervenidas están peor que cuando no habían sido intervenidas por el gobierno. Y eso no obedece a la locura o a la improvisación, eso hace parte de una estrategia perfectamente diseñada para destruir a Colombia. Lo mismo están haciendo con la familia, que es el núcleo fundamental. Lo mismo con los miembros de nuestra fuerza pública, a quienes humillan en un tribunal espurio que desconoció la voluntad popular como lo es la JEP. Lo mismo hacen con los empresarios, a quienes nos persiguen con la policía política, económica y financiera del régimen. Eso no obedece a una situación fortuita. ¿Por qué le están entregando en regiones, en el suroccidente del país, en el sur del país y en el Catatumbo, esas zonas francas de narcotráfico y de delito a los grupos narcoterroristas? Porque requieren allí el control territorial. Republiquetas independientes para implementar ese modelo en toda Colombia y combinar las formas de lucha de las que sabe bastante Petro y la gente que lo rodea. ¿Por qué le han entregado en las principales ciudades de Colombia como Bogotá, Barranquilla, Cali, Medellín, Bucaramanga, el poder a bandas de extorsionistas que tienen arrodillada a la población para crear el caos? Porque la izquierda solo se puede atar al poder a través de la desgracia, de la miseria, de la pobreza, cuando estatizan la vida de los ciudadanos para controlarla y para hacerlos depender del Estado 100%. Y contra eso es que tenemos que pelear. Y aquí he venido yo y he cruzado el Rubicón para dar la pelea por mi país, como suelo dar las peleas yo, con ardentía, decisión, coraje, valor, pero sobre todo, con patriotismo, que es la virtud republicana más importante. Doctor Abelardo, ¿qué haría con los grupos criminales? Porque mire, leyendo muchos comentarios, la gente está muy preocupada por la seguridad, porque si en un país hay seguridad, de la mano vienen muchas otras cosas, mejora la economía, también otro tipo de situaciones en nuestro país. ¿Qué hará con los grupos criminales? Que por ahora todos están en unos diálogos con el gobierno Petro, sin un beneficio para los colombianos. Todo lo contrario, se han expandido por todo el territorio nacional. Diego, has tocado un tema sumamente importante. Sin seguridad no hay nada. Esto es un círculo virtuoso. Si hay seguridad, hay prosperidad. Si hay prosperidad, hay esperanza, y si hay esperanza, hay futuro. Lo más importante para un país es la seguridad. De ahí le viene todo. Esa es mi obsesión. El Estado, el gobierno, debe provocar en la ciudadanía de bien respeto absoluto y en los delincuentes pánico, terror. Que los delincuentes entiendan que quien no se someta será dado de baja y se hará caer sobre él, sobre sus cómplices y sus familias que les ocultan bienes, todo el peso de la ley. Y te lo voy a resumir con la siguiente anécdota. Cuando yo era un muchacho de 14 años y mi hermano mayor tenía por ahí 17, nosotros salíamos a tomarnos, como decimos en el Caribe colombiano, unas frías, una cerveza. Mi padre nos decía, mucho cuidado con beber porque ustedes nunca me han visto borracho a mí aquí en la casa y el que venga borracho, le meto la mano. Nosotros llegábamos a veces prendidos después de tomar una fría y el viejo Abelardo salía a la puerta de la casa y nos decía, ¿están bebiendo? Y a mi hermano y a mí se nos quitaba automáticamente la prenda, hermano. Rectos. No, señor. Y entramos derechito al cuarto. Bueno, el mico sabe en qué palo trepa. Así es. Y te aseguro que conmigo no se van a atrever a hacer lo que suelen hacer con otros. Ese es otro planteamiento importante que me lleva a la siguiente reflexión. Colombia tiene que pensar en un liderazgo al que no se le atrevan a quemar el país el 7 de agosto del año 2026 a las 5 de la tarde. Que quien quiera quemar el país sepa que va a recibir todo el peso y el castigo del Estado sin ninguna consideración.
Esa es otra reflexión que la gente tiene que tener ahí. Así ¿Quién se es. va a atrever a hacer las cosas y a quién no se van a atrever a incendiarle el país? My work is easy because I use ClickUp. Here's how ¿A I keep quién? track of Mire, señores, ¿cuántas veces lo hemos dicho aquí delante de todos ustedes? Es que aquí lo importante es buscar al candidato que vaya a confrontar la reacción de la izquierda haciendo oposición en el 2026, porque es que Petro las va a dejar armadas hasta los dientes. Priya, gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana. Nos queda mucho tema que por supuesto seguiremos abordando a lo largo de estos meses, porque queda bastante camino por recorrer. ¿Cuántas firmas aspira a recoger? Diego, es importante y aprovecho esta maravillosa tribuna de Semana. Necesitamos que la gente, que los ciudadanos, que los compatriotas se inscriban en defensoresdelapatria.com. Y en los próximos días vamos a salir con este ejército de patriotas y de demócratas a recoger las firmas. Yo tengo la ilusión de presentarle más de 3 millones de firmas a la registraduría. 3 millones de firmas, 3 millones. Vamos porque vamos con la ayuda y la voluntad de Dios. Si bien son cerca de 700,000, quiero recorrer el país con los defensores de la patria para llevar desde todos los rincones de Colombia una expresión clara y contundente de la voluntad popular. Por eso los invito a todos a que estén firme con la patria, como se llama la primera fase de esta campaña. Firme con la patria, en donde voy a recoger con la ayuda de Dios y el apoyo del pueblo colombiano, de los patriotas a los que le duele Colombia, más de 3 millones de firmas. Firme por la patria y recuerde siempre, por la patria todo, nada sin ella. Pues un gran abrazo, doctor Abelardo, que esté muy bien. Muchas gracias. Espectacular. Por la invitación. Y a ustedes también gracias por Tremendo, espectacular, 10 de 10, se me pone la piel de gallina.